Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 219. El tema de hoy, 3 malas actitudes que causan división. Vamos a ver esas malas actitudes, vamos a ver 3 de ellas que causan división. Debemos tenerlas en cuenta para no tener esa mala actitud. Durante mi tiempo en la universidad compartí habitación con mi gran amigo Nicky Lee, quien es uno de los pastores asociados de la iglesia HTB en Londres. Nosotros mismos nos hacíamos nuestras comidas. Yo cocinaba y Nicky Lee la repartía. Era un experto en dividir la comida cocinada en porciones exactamente iguales. Esta es una de las maneras en que la división puede ser usada en el buen sentido, en vez de en el mal. Las divisiones son un hecho que ocurre en la vida. No tienen por qué ser necesariamente malas. Por ejemplo, distribuir a la gente en divisiones diferentes dentro de una organización puede ser algo importante y de ayuda. Vemos este tipo de división en el pasaje del Antiguo Testamento de hoy. Más tarde habrá una división que tendrá lugar en el día del juicio. Es una división necesaria entre el bien y el mal. Es el tipo de división que puede ser vista en el Salmo de hoy. También puede haber un tercer tipo de división que no es buena, ni necesaria ni de ayuda. La desunión y la división de la iglesia es una tragedia. Hemos de hacer todos los esfuerzos posibles para evitar este tipo de división. Es el tipo de división contra la que habla el apóstol Pablo en el pasaje del Nuevo Testamento de hoy. Vamos a leer Salmos capítulo 92 de los versículos del 1 al 15, o sea, todo el Salmo. Salmo 92. Estaremos leyendo en Nueva Traducción Viviente, NTV. Salmo, cántico para entonar el día de descanso. Es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana tu amor inagotable y por la noche tu fidelidad. Al son de un instrumento de 10 cuerdas, un arpa y la melodía de la lira. Todo lo que has hecho por mí, Señor, me emociona. Canto de alegría por todo lo que has hecho. Oh Señor, qué grandes son tus obras y qué profundos son tus pensamientos. Solo un simplón no sabría y solamente un necio no entendería que aunque los malvados broten como maleza y los malhechores florezcan, serán destruidos para siempre. Tú, oh Señor, para siempre serás exaltado. Tus enemigos, Señor, sin duda perecerán. Todos los malhechores quedarán esparcidos. Pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje. Me has ungido con el mejor aceite. Mis ojos vieron la caída de mis enemigos. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Transplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Incluso en la vejez aún producirán fruto y seguirán verdes y llenos de vitalidad. Declararán: el Señor es justo, es mi roca, no existe maldad en él. Amén. Aquí en este salmo, una vez más, vemos cómo los malhechores, dice, serán destruidos para siempre, aunque broten como maleza, aunque florezcan, serán destruidos para siempre. Y dice en el verso 6, solamente un necio no entendería esta verdad. Vamos al primer punto, división entre los justos y los malhechores. De acuerdo con el salmista, el mundo está dividido entre los malhechores y los justos. Los malhechores son necios, insensatos, que no lo entienden. Son enemigos de Dios. Un día no solo serán separados de los justos, sino que también lo serán entre ellos mismos. Serán dispersados y perecerán. Por otro lado, los justos tendrán un futuro seguro. Tanto los malhechores como los justos florecen, pero de maneras diferentes. Para los malhechores es algo pasajero y temporal, pues pronto serán destruidos y cortados como hierba. Pero para los justos se trata de un florecer duradero y eterno. Es como una palmera o como un cedro del Líbano que aún en su vejez darán fruto. Siempre estarán vigorosos y lozanos. La diferencia entre el éxito del mundo, que es el poder, la fama, hacer dinero y todo lo demás, y el de un verdadero seguidor de Jesús que vive una vida santa, es como la diferencia entre el césped que solo dura unos pocos días y una palmera que permanece en pie a través del tiempo. Esa es la gran diferencia. Y por eso, dice la Biblia, los simplones y los necios no pueden entender estas verdades. Pero usted y yo, que somos justos delante de Dios y que tenemos el Espíritu Santo, como lo veíamos ayer, necesitamos entender estas verdades.
que definitivamente si hacemos mal, malhechor, es que sus hechos son malos. Si hacemos mal, vamos a ser castigados y destruidos. Vamos a orar. Amado Señor, cuando veo las bendiciones duraderas que das a aquellos que te siguen, quiero proclamar tu gran amor por la mañana y tu fidelidad por la noche, porque sé que nos darás bendiciones que perduran y perduran para siempre. Quiero darte gracias por esa maravillosa verdad y porque tu santidad es la que nos llena de un fruto duradero. Floreceremos como la palmera. Te doy muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Primera de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo 3 de Primera de Corintios. Pablo y Apolos, siervos de Cristo. Recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente. Dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó. Pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que la riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. El que edifique sobre este fundamento podrá usar la variedad de materiales, oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, este constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando el muro de llamas. ¿No se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo. Y si ustedes son ese templo, dejen de engañarse a sí mismos. Si piensan que son sabios de acuerdo con los criterios de este mundo, necesitan volverse necios para ser verdaderamente sabios, pues la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Como dicen las Escrituras, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Y también el Señor conoce los pensamientos de los sabios, sabe que no valen nada. Así que no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo, ya sea Pablo o Apolos o Pedro o el mundo o la vida o la muerte o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes y ustedes pertenecen a Cristo y Cristo pertenece a Dios. O sea, todos somos del Señor. Gloria al Señor. Vamos a ver este segundo punto que es bien importante y es divisiones en la iglesia. La carta de Pablo a los Corintios es un emparedado. Empieza con alabanzas y amor y acaba con gracia y amor. En medio aborda los problemas que quiere que ellos solucionen. Este es un buen modelo a seguir cuando haya que confrontar un problema con una persona en particular o con una iglesia. Empieza y termina señalando algo positivo y dando ánimo, y a la vez ten valentía de lidiar con los asuntos problemáticos. Uno de los problemas que aborda es la división en la iglesia. Les dice que son inmaduros espiritualmente, y es que cuando una iglesia o una persona
empieza a hablar mal, a criticar, hay inmadurez espiritual. Y como les dijo el apóstol Pablo, no se puede seguir al siguiente nivel, a darles alimento sólido, porque todavía están inmaduros espirituales. En algún sentido, ellos eran la más espiritual, entre comillas, de las iglesias a las que Pablo escribía. No les falta ningún don espiritual, pero eran poco espirituales a causa de las malas actitudes que llevaron a la división. Señala 3 malas actitudes que son peligrosas para todos los cristianos y en particular para los líderes cristianos. La primera mala actitud es los celos. Escribe, mientras hayan ustedes celos, ¿no serán inmaduros? Amados, y es que los celos es algo terrible, que si ponen a esta persona a liderar o a cantar, entonces ya sintió celos la otra persona y ya se quiere ir o ya se siente menos. Eso es inmadurez y es tentador compararnos con otros y empezar a pensar cuando oímos de las bendiciones que han recibido, empezar a decir, ay, ¿cuándo me va a suceder eso a mí? Pero como escribe Joyce Meyer, deberíamos bendecir a los demás. Recuerden el devocional del día de ayer, donde hablábamos de que David no se sintió celoso de que él no pudiera recibir lo que tanto había deseado, que era construir el templo de Dios, sino que bendijo a Salomón y a todos los que iban a hacer la obra por él. Entonces, dice Joyce Meyer, deberíamos bendecir a los demás y no tener miedo de que nos sobrepasen. No debemos envidiar ni la apariencia, ni las posesiones, ni la educación, ni la posición social o el estado matrimonial o los dones y los talentos o el trabajo ni ninguna otra cosa de los demás. Porque hacerlo, lo único que hará será aminorar nuestra propia bendición. O sea, la bendición que Dios nos tiene para nosotros, la vamos a hacer poco por estar mirando lo que tienen los demás. Debemos dar gracias a Dios y esperar el tiempo que nos corresponda a cada uno. El otro problema era la vanagloria. Pablo escribe, nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres. Alardear orgullosamente es la tentación de compararnos a los demás, pensando que nos está yendo bastante bien y pavoneándonos de nuestro éxito. Tener que ver nuestra parte en la economía de Dios en su justa perspectiva. Eso es lo que debemos hacer, ver nuestra parte en la economía de Dios, pero en una perspectiva justa. Lo primero, somos meros seres humanos. Y en segundo lugar, nada más que servidores. En tercero, no cuenta ni el que siembra ni el que ciega. Por lo tanto, no hay motivo para enorgullecerse, porque el que verdaderamente cuenta es el Señor, que es el que da el crecimiento. Lo otro que vemos en este texto, la tercera mala actitud, es las disputas. Pablo escribe que sus contiendas son otras de las razones por las que no los ve como espirituales. Debemos evitar tomar partido de manera que uno diga yo sigo a Pablo y el otro yo sigo a Apolos. Dejar de estar discutiendo, dejar de estar criticando, dejar de estar mal hablando. Todas estas actitudes derivan de tener una percepción inflada de nuestra propia importancia y estas son actitudes no espirituales. Este tipo de actitudes son demasiado comunes en nuestra humanidad caída e infectan el mundo, así como tristemente también infectan a la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les dijo, ¿no son esas actitudes de los del mundo? ¿No se parecen así a los del mundo? Por eso necesitamos entender que todos somos totalmente dependientes de Dios. Uno planta la semilla, otro la riega, pero solo Dios la hace crecer. Sea lo que sea que estemos haciendo, aunque sea pequeño, aunque parezca poco a los ojos humanos, es lo que el Señor necesitó en ese momento para poder hacer crecer la semilla. Plantar y regar son cosas importantes, pero relativamente fáciles. Solo Dios puede realizar lo más difícil, haciendo que las plantas, las personas y las iglesias crezcan. Por eso nosotros debemos hacer nuestro trabajo, porque el crecimiento lo da Dios, ese crecimiento no lo da nadie más. Y Él lo da en el momento que Él lo vea necesario y que Él lo vea listo, pero Él necesita que nosotros maduremos. Si no maduramos y seguimos siendo una iglesia inmadura, el crecimiento no va a llegar. Te aguarda un papel que tienes que desempeñar. Primero, Dios te usa para traer a la gente a la fe. Apolo y Pablo eran aquellos por medio de los cuales los corintios llegaron a creer. Segundo, Dios te premiará. La persona que planta y la persona que riega tienen un propósito y cada cual será premiado de acuerdo con su propio trabajo. Tercero, tú eres de los colaboradores al servicio de Dios, que Dios ha elegido para no hacerlo por su cuenta. Él te elige.
Ser usado por Dios es un privilegio enorme. No solo eres un colaborador de Dios, eres el campo de cultivo de Dios, eres el edificio de Dios. La gente intenta construir sus vidas apoyándose en muchas cosas, en el dinero, en la educación, en títulos, en el trabajo, en posesiones, en una pareja, en un cónyuge, en los hijos, pero el único cimiento seguro es Jesús. Más aún, Pablo prosigue escribiendo, ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso escribe, por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes, todo les pertenece y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Eso es algo que debemos tener en cuenta siempre. Necesitamos crecer, sí, pero antes de crecer necesitamos madurar. Los que estamos, el Señor necesita madurarnos, necesita que crezcamos en carácter y por eso el apóstol Pablo estaba haciéndole un reclamo a la iglesia de Corintio, porque ya llevaban muchos años, era una iglesia muy antigua y sin embargo no eran espirituales, no habían crecido en su carácter lo suficiente para decir, tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros reinando, Él es el que nos gobierna, no, todavía lo gobernaban sus emociones, por eso necesitamos madurar, y para madurar necesitamos más palabra, que la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo nos enseñe las verdades y podamos madurar en nuestras emociones, que no sean ellas las que nos gobiernen, sino que lo gobierne la verdad de Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias porque somos colaboradores tuyos y porque tú eres quien hace que crezcan las cosas. No nos dejes caer en el orgullo y la vanagloria, ni en los celos, ni en las disputas. Ayúdanos a salvaguardar la unidad de la iglesia, a no entrar en esas divisiones a causa de malas actitudes. Te pedimos, Señor, que nos perdones y nos ayudes. En Cristo Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en primer libro de Crónicas, primero de Crónicas, capítulo 24. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 24, todo el capítulo 25 y vamos a leer de los versos 1 al verso 19 del capítulo 26. Entonces ubíquese en primero de Crónicas 24, recuerden que estamos leyendo en Nueva Traducción Viviente, por si acaso usted lo está leyendo en otra versión, van a cambiar algunas palabras, pero el sentido es el mismo. Responsabilidades de los sacerdotes. Los descendientes de Aarón, los sacerdotes, fueron organizados en grupos para el servicio. Los hijos de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero Nadab y Abiú murieron antes de que su padre y no tuvieron hijos. De modo que solo Eleazar e Itamar quedaron para seguir adelante con el sacerdocio. Con ayuda de Sadoc, quien era un descendiente de Eleazar, y de Ahimelech, quien era un descendiente de Itamar, David dividió a los descendientes de Aarón en grupos de acuerdo a sus diferentes responsabilidades. Los descendientes de Eleazar se dividieron en 16 grupos y los de Itamar en 8 porque había más jefes de familia entre los descendientes de Eleazar. Todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario entre los descendientes de Eleazar y los de Itamar. Semaías, hijo de Natanael, un levita, actuó como secretario y anotó los nombres y las responsabilidades en la presencia del rey, de los oficiales, del sacerdote Sadoc, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas. Los descendientes de Eleazar y de Itamar se turnaban para echar suertes. La primera suerte le tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías, la novena a Jesúa, la décima a Secanías, la undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquim, la decimotercera a Upa, la decimocuarta a Jezebeab, la decimoquinta a Bilga, la decimosexta a Imer, la decimoséptima a Esir, la decimoctava a Afises, la decimonovena a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquim, la 22ª a Jamul, la 23ª a Delaía, la 24ª a Maasías, en la casa del Señor. Cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón en la obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Jefes de familias entre los levitas. Estos fueron los otros jefes de familias descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Sebuel. De los descendientes de Sebuel, el jefe fue Jeedías. De los descendientes de Reabías, el jefe fue Isaías.
Isías. De los descendientes de Izar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jahat. De los descendientes de Hebrón, Jerías fue el jefe. Amarías fue el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe fue Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Mahil y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soham, Sakur e Ibri. De los descendientes de Mali, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jerameel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Mali, Eder y Jerimot. Esos fueron los descendientes de Leví según las diversas familias, al igual que los descendientes de Leví según sus diversas familias, al igual que los descendientes de Aarón. Se les asignaron responsabilidades por medio del sorteo sagrado sin tomar en cuenta la edad o nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de familia, de los sacerdotes y de los levitas. Primero de Crónicas, capítulo 25. Responsabilidades de los músicos. David y los comandantes del ejército designaron hombres de la familia de Asaf, de Emán y de Edutún para proclamar los mensajes de Dios acompañados de liras, arpas y címbalos. La siguiente es la lista de sus nombres y sus responsabilidades. De los hijos de Abab estaban Sakur, José, Netanías y Azarela. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Asaf, quien proclamaba los mensajes de Dios por orden del rey. De los hijos de Jedutún estaban Gedalías, Seri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías, 6 en total. Ellos trabajaban bajo la dirección de su padre Jedutún, quien proclamaba los mensajes de Dios al son de lira, dando gracias y alabando al Señor. De los hijos de Emán estaban Buquías, Matanías, Uziel, Subael, Jerimot, Ananías, Ananí, Eliata, Gidalti, Romanti, Geser, Josbecasa, Maloti, Otir y Maasiot. Todos estos fueron hijos de Emán, el vidente del rey, pues Dios lo había honrado con 14 hijos y 3 hijas. Todos estos hombres estaban bajo la dirección de su padre mientras tocaban música en la casa del Señor. Entre sus responsabilidades estaba tocar címbalos, arpas y liras en la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán dependían directamente del rey. Todos ellos, junto con sus familias, estaban capacitados para tocar música delante del Señor. Y todos 288 en total, eran músicos por excelencia. Los músicos se designaban para los turnos del servicio mediante el sorteo sagrado, sin tomar en cuenta si eran jóvenes o ancianos, maestros o discípulos. La primera suerte le tocó a José, del clan de Asaf, y a 12 de sus hijos y parientes. La segunda a Gedalías y a 12 de sus hijos parientes. La tercera a Sakur y a 12 de sus hijos y parientes. La cuarta a Seri y a 12 de sus hijos y parientes. La quinta a Netanías y a 12 de sus hijos y parientes. La sexta a Buquías y a 12 de sus hijos y parientes. La séptima a Azarela y a 12 de sus hijos y parientes. La octava a Jesaías y a 12 de sus hijos y parientes. La novena a Matanías y a 12 de sus hijos y parientes. La décima a Simei y a 12 de sus hijos y parientes. La undécima a Uziel y a 12 de sus hijos y parientes. La duodécima a Asabías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimotercera a Subael y a 12 de sus hijos y parientes. La decimocuarta a Matatías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoquinta a Jerimot y a 12 de sus hijos y parientes. La decimosexta a Hananías y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoséptima a Josbecasa y a 12 de sus hijos y parientes. La decimoctava a Hananí y a 12 de sus hijos y parientes. La decimonovena a Maloti y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima a Eliata y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima primera a Jotir y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima segunda a Gidalti y a 12 de sus hijos y parientes. Y la vigésima tercera a Maasiot y a 12 de sus hijos y parientes. La vigésima cuarta a Romanti Eser y a 12 de sus hijos y parientes. Primero de Crónicas, capítulo 26. Responsabilidades de los porteros.
Estas son las divisiones de los porteros. De los coreitas estaba Meselemías, hijo de Coré, de la familia de Abiasaf. Los hijos de Meselemías fueron Zacarías el mayor, Jediael el segundo, Zebadías el tercero, Jadmiel el cuarto, Elam el quinto, Joanán el sexto y Elioenai el séptimo. Los hijos de Obed-edom, también porteros, fueron Semaías el mayor y Josabad el segundo, Joa el tercero, Zacar el cuarto, Natanael el quinto, Amiel el sexto y Zacar el séptimo, y Peultai el octavo. Dios había bendecido a Obed-edom en gran manera. Semaías, el hijo de Obed-edom, tuvo hijos muy capaces que obtuvieron posiciones de gran autoridad en el clan. Sus nombres fueron Odni, Rafael, Obed y Elzabad. Sus parientes, Eliú y Samaquías, fueron también hombres muy capaces. Todos estos descendientes de Obed-edom, entre ellos sus hijos y nietos, 62 en total, eran hombres muy capaces y competentes para su trabajo. Los 18 hijos y parientes de Meselemías también fueron hombres muy capaces. Osa, del clan de Merari, designó a Simri, jefe de entre sus hijos, aunque no era el mayor. Entre sus otros hijos estaban Hilcías el segundo, Tebalías el tercero y Zacarías el cuarto. Los hijos y parientes de Osa que tuvieron como porteros sumaban 13 en total. Estas divisiones de porteros llevaban el nombre de su jefe de su familia y al igual que los demás levitas servían en la casa del Señor. Fueron designados por familia para estar en la guardia en las distintas puertas, sin tomar en cuenta su edad o preparación, porque todo se decidía por medio del sorteo sagrado. La responsabilidad por la puerta oriental le tocó a Meselemías y a su grupo. La puerta del norte fue asignada a su hijo Zacarías, un hombre de una sabiduría fuera de lo común. La puerta del sur le tocó a Obed-edom y sus hijos quedaron a cargo del depósito. A Supim y a Osa le asignaron la puerta occidental y la entrada que conduce al templo. Los turnos de guardia se dividían de manera equitativa. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta oriental, 4 a la puerta del norte, 4 a la puerta del sur y 2 pares al depósito. Cada día se asignaban 6 levitas a la puerta occidental, 4 a la entrada que conduce al templo y 2 al atrio. Esas fueron las divisiones de los porteros de los clanes de Coré y Merari. Muy bien, a veces puede parecer un poco engorroso leer todos esos nombres, todas esas descendencias, pero mira que el Señor le da importancia a cada acción. Vemos aquí en esto que el Señor le da importancia a cada servicio, por pequeño que parezca, que si es portero, que si es el que canta, que si es el que toca, que si es el que limpia. Todo tiene una asignación y el Señor tiene en cuenta el nombre de cada uno y los bendijo a cada uno con sabiduría y con muchas habilidades. Todo esto, vemos ahí que dice Obed-edom. Obed-edom fue el hombre en la casa del cual se guardó el arca del pacto cuando la trajeron de regreso, que acuerda que la habían capturado, ¿sí? Y la trajeron de regreso. No la llevaron directamente a la ciudad, sino que la dejaron en la casa de Obed-edom. Y él la guardó también, fue tan reverente. Mira, es que hay algo que al Señor le agrada muchísimo, y es la reverencia por su casa, la reverencia por su presencia. Yo veo que hay gente que no tiene en cuenta eso, no le importa estar en pleno culto y ponerse a hacer otras cosas. Y hay poca reverencia por la presencia del Señor, por los tiempos de oración, por los tiempos de lectura de la palabra, por los tiempos de culto al Señor. Esa falta de reverencia no trae bendición, pero vemos que Obed-edom fue un hombre reverente y dice que esto marcó la diferencia en él y en su familia, en sus generaciones. Eso trajo bendiciones, les dio sabiduría, inteligencia, muchos dones, talentos y bendiciones materiales. El tercer punto que vemos aquí es divisiones en el ministerio. Aquí vemos la palabra divisiones usada de una manera positiva. Los descendientes de Aarón se organizaron o se dividieron de la siguiente manera. David organizó a los sacerdotes por turnos para el desempeño de sus funciones. Como había más jefe entre los descendientes de Eleazar que entre los de Itamar, los organizaron así. La distribución o la división se hizo por sorteo. También se hizo organización de porteros, y así fue como se organizó a los porteros, tanto a los jefes como a sus hermanos, para que sirvieran en el templo del Señor. En aquella lista aparecen algunos nombres interesantes. Entre los cantores están el salmista Asaf, que es el que escribió los Salmos 50 y los Salmos 73 y 83. Del 73 al 83, o sea, 11 salmos.
También aparece Jedutún, que escribió el Salmo 39, el Salmo 62 y el Salmo 77. Y también aparece Emán, que fue quien escribió el Salmo 88. Entre los porteros están los coreitas. El Salmo 84 se atribuye a los hijos de Coré, por lo que se presume que fue escrito por un portero. Esto nos ayuda a comprender lo que quería decir al escribir, prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos o entre las moradas de maldad. Lo dijo en el verso 10 del Salmo 84. Eso lo escribió uno de los porteros. En el cuerpo de Cristo nos dividimos en 3 papeles o funciones. Cada parte del cuerpo tiene una función diferente, como escribe San Pablo. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante, al ser muchos, forman un solo cuerpo. Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. El apóstol Pablo describe la división en el buen sentido, el papel de los diferentes miembros del cuerpo y a la vez busca evitarla en el mal sentido porque dice no tiene que haber división ni desunión en el cuerpo. O sea, el papel, el rol que le corresponde a cada uno, es importante que haya división, que cada uno sepa lo que le corresponde y se dedique a eso. Y en el mal sentido es que no debe haber división, desunión, ni pelea, ni disputa, ni pleito, ni celos entre el cuerpo de Cristo. Es un gran honor ser parte de cualquiera de las formas de servir en la casa de Dios, ya sea que ayudes en el estacionamiento de automóviles, que estés en el equipo de la bienvenida, que sirvas café, que te ofrezcas a orar por otros, que barras o trapees o laves los baños en la iglesia. Cada persona tiene una gran importancia y honra porque estamos sirviendo en la casa de Dios y es por eso que el Señor se toma el tiempo inspirando a estos hombres que escribieron la palabra de Dios para que tuvieran en cuenta el nombre de cada uno, aunque fuera su trabajo aparentemente menor, para él era muy y es muy importante cada papel, cada rol o cada servicio que desempeñamos nosotros en la casa de Dios. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdanos a tomar decisiones sabias a la hora de asignar funciones en el cuerpo de Cristo para que todo el mundo se involucre. Ayúdanos a funcionar en tu iglesia como una unidad hecha de muchas partes, en la que cada una de ellas coopere con el resto, con una unidad traída por el Espíritu Santo. Que el poder de tu Espíritu llene a cada uno y puedan entender que cualquier labor que se haga en tu casa, para tu gloria, para el servicio de los demás, Señor, tú lo ves con ojos de agrado y nos bendices por tal razón. En el nombre de Jesús, amén. La pastora Pipa hace el comentario de Salmo 92:14, donde dice, aún en su vejez darán fruto y siempre estarán vigorosos y lozanos. Vigoroso y lozano suena bien, dice ella. Este salmo me da ánimo ante lo rápido que pasa la vida y cómo envejezco. Hay algo hermoso en la gente anciana y que es de Dios. Puedo pensar en mucha gente a la que admiro un montón. Su sabiduría y su vida santa me son de gran inspiración, sí Señor. Porque cuando envejecemos estaremos robustos como la palmera, lozanos y vigorosos. Esto es la santidad y la sabiduría que brota del corazón de las personas que nos dedicamos al Señor. Amados, hemos terminado este devocional. Recuerden no tener ninguna de esas malas actitudes que causan división de la mala y más bien tengamos actitudes correctas. Nada de celo, nada de vanagloria, nada de disputas. Más bien, cuando nos dividamos o nos repartamos para hacer las acciones, la obra del Señor, lo hagámoslo con excelencia. Y esto sí está bien, porque necesitamos cada uno cumplir un rol para que todo funcione de la manera correcta. Recuerden que el Señor va a hacer división entre los justos y los malhechores. No nos va a confundir. Él va a hacer división y a cada cual le va a dar lo que se merecen sus obras. Bueno, amados, hemos terminado este tiempo devocional. Recuerden que este fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.